En lo más profundo de la Amazonía peruana, rodeados por un silencio que parece protegerlos del resto del mundo, viven los Mashco-Piro, una de las últimas tribus nómadas no contactadas del planeta. Su historia es un testimonio de resistencia. Se refugiaron en la selva hace más de un siglo, huyendo de la violencia del auge del caucho. Desde entonces, han sobrevivido sin depender de nadie, aislados por decisión propia, aferrados a un territorio que hoy se vuelve cada vez más frágil. Lo que antes fue un santuario natural ahora enfrenta amenazas que avanzan más rápido que la capacidad de protegerlo. La tala ilegal, la minería y el ingreso de empresas madereras ponen en riesgo no solo la selva, sino la vida de un pueblo entero que ha evitado el contacto durante generaciones. Cada incursión rompe su espacio vital, altera sus rutas y los obliga a desplazarse. Expertos alertan que cualquier encuentro forzado podría provocar enfermedades que los diezmen. Este reportaje se filmó en Nueva Oceanía, una pequeña comunidad asentada a orillas del río Taujamanú, donde los pobladores conviven con la presencia silenciosa de los Mashco-Piro. Los conocen sin verlos, rastros, huellas, señales que indican que están cerca. Para ellos, proteger a esta tribu no es solo un deber moral, sino una responsabilidad histórica. Con recursos mínimos, vigilan la zona, alertan a las autoridades y enfrentan a quienes intentan ingresar sin permiso. Los habitantes de Nueva Oceanía narran que, aunque viven en medio de la selva, la presión externa se siente cada día más fuerte. Madereros que avanzan río arriba, maquinaria que ruge más cerca y extraños que buscan rutas clandestinas. En medio de ese escenario, temen que los Mashco-Piro sean obligados a aparecer, no por decisión propia, sino porque la destrucción está llegando a sus puertas. Si ellos caen, cae la selva, dice uno de los líderes del pueblo. La historia de los Mashco-Piro no es solo una alerta ambiental, es un llamado urgente a proteger a uno de los últimos pueblos libres del planeta. Mientras la deforestación avanza, su silencio se convierte en un grito que pocos escuchan. Las comunidades cercanas, guardianes involuntarios de este pueblo, exigen presencia estatal real antes de que sea tarde, porque si desaparecen, no solo se pierde una cultura irreemplazable, sino un fragmento esencial de la Amazonía peruana. Riendo desde el bosque. Estaba recogiendo frutas cuando se encontró con los Mashco-Piro por primera vez. Ya de ahí salimos caminando rápido, muy rápido. Decía, vamos a salir muy rápido. Mucho miedo porque es la primera vez que yo escucho, ¿no? Así un grito de nosotros mismos. Pero varios, muchos, aquí, así, muchos gritos. Y son muchos. Yo creo que son muchos, más de 20. Hoy ellos ya están bajando, ya están yendo donde hay gente prácticamente, porque ahí están todos los madereros, las empresas están, no, desforestando el bosque y ellos están corriendo tal vez de miedo, están buscando un lugar. Perú tiene una política de no contacto con pueblos aislados para proteger a grupos como los Mashco-Piro de enfermedades y abusos. Eso significa que es ilegal iniciar contacto con ellos. El gobierno de Perú votó una iniciativa para expandir la reserva indígena en esta área y proteger el bosque. Pero 9 años después, la ley aún no ha sido redactada y puesta en marcha. La gente de Nueva Oceanía siente que los han dejado solos para protegerse y proteger también a sus vecinos aislados. A 1 hora de viaje río arriba, solía operar un puesto de vigilancia, pero fue abandonado en 2019, después de que un grupo Mashco-Piro irrumpiera para llevarse algunas pertenencias y dejar atrapados dentro a los agentes del gobierno. Estos choques también han sucedido en el pueblo. Acá mi ventana era así, dos maderitas, y lo han roto ellos, los mashcopiros. Amalia es una de las líderes de Nueva Oceanía. Llevaron ollas, platos, llevaron todo lo que es servicios, pero solo dejaron las tapas de las ollas, no llevaron. Las tapas nomás han dejado. Y luego se llevaron las ropas, ropas que había, frazadas, había hamaca, a ellos les gusta la hamaca. Nosotros pensamos que ellos están molestos porque los concesionarios están derribando su bosque, ya sus comidas, sus animales, ¿no? Que ellos comen. Ellos viven de la forma como ellos nacen, ellos siguen viviendo igual, ¿no? Por eso nos sentimos muy orgullosos de ellos, ¿sí? Porque ellos son
¿qué te digo? Como un amuleto que lo tenemos en el bosque, ¿no? Es así. Porque nosotros como indígenas adoramos todo lo que es del bosque. Si ellos vinieran sin flechas, sin nada acá, se metieran de repente así, llegan, nosotros gustosamente tratamos con ellos, ¿no? Porque pensamos que son unos hermanos que realmente no tienen quien más vea por ellos, ¿no? Papá, pianım satana. En otras partes del territorio Mashcopiro, el gobierno ha mantenido puestos de control durante muchos años. Cuando los Mashcopiro salen del bosque, los agentes están allí para controlar cualquier interacción. Para ellos no fue tan difícil aprender el idioma Mashcopiro porque es similar al suyo propio. Este puesto se estableció en 2015 después de que el contacto entre los Mashcopiro y aldeas locales provocara varias muertes. Como jefe del puesto, el trabajo de Antonio es evitar que eso vuelva a suceder. No, nosotros estábamos desayunando y ahí empiezan a gritar, ¿no? No mole, dicen, ¿no? Y ahí empiezan a decir, ¿no? Necesito plata, ¿no? Yuca, caña, ¿no? Ropa. Ahí tenemos de niños, de adultos, de bebés, ¿no? Entonces nosotros anotamos cuántas personas han salido, ¿no? Bueno, ellos tienen nombres de animales, de aves, tienen nombres de pescado también, ¿no? Los agentes les entregan algunos cultivos a los Mashcopiro para evitar que ataquen las aldeas cercanas. Es como un centro de puesto acá, ¿no? Que le mantenemos acá a ellos para que no puedan correrse allá ni allá al otro lado. Entonces, las enfermedades que tenemos nosotros ya es diferente de que ellos, ¿no? Porque ellos son vulnerables, ¿no? Si yo tengo un gripe o un fiebre, les contagio a ellos pueden morir todos también. Antonio ha trabajado aquí durante 10 años. En ese tiempo, ha aprendido un poco sobre cómo viven los Mashcopiro. Acá hay un cierto tiempo que están en un campo, hacen su campamento, se reúnen toda la familia, una vez que terminan cazando todo ese alrededor, normalmente se van a otro sitio, ¿no? Como todo, el jefe. En los 4 años que ha estado aquí, Pancho ha llegado a conocer bien algunos de ellos. Tú le hablas, él te mira, todo serio nomás te mira. Y Cotco que le dicen, él es alegre, alegre. Ya todo te hace broma, se ríe, se tira con plátano, así. Eso es lo que me han dado. Puro diente de guangana. Te voy a regalar, me han dicho. Ajá, me han dado. ¿Por qué? No sé, yo no les he pedido, pero me regalaron. Antes usaban su costumbre de ellos. Tenían una falda bien bonito. Alguien así, botes que pasan, le pasarán ropa. Vigilamos a los botes de turismo, está prohibido sacar fotos, ¿no? Pero eso es, turismo no hace caso. Cada vez que los agentes intentan preguntar sobre su vida en el bosque, los Mashcopiro interrumpen la conversación. Algo de su vivencia de ellos, no. Ellos se cierran, eso sí no te avisan. Yo una vez estuve viendo, preguntándoles sobre la candela, cómo lo encienden sus leñas ellos, ¿no? No, una vez me han dicho, tú tienes leña, tú sabes lo que haces, me dice. Tú tienes todo ya, nos dicen también. Y no quieren enseñar cómo lo hacen ellos, ¿no? Lo que yo pienso es que ellos tienen sobre su naturaleza que les apoya bastante y también por las enfermedades que a veces lo consiguen, pero se curan también por la naturaleza que dentro del bosque. Es bueno proteger ese bosque, la naturaleza para ellos, ¿no? Por ahora, los Mashcopiro aquí están bien protegidos. No hay un puesto de control operativo en Nueva Oceanía, pero el Ministerio de Cultura de Perú aseguró a la BBC que patrulla la zona con frecuencia para identificar posibles riesgos para la tribu. Mientras tanto, en Nueva Oceanía, los pobladores están haciendo lo posible para proteger a sus vecinos aislados. Sabemos que por dónde anda, por ahí hacemos los chacras y ellos mismos que llevan. Entonces hay una seguridad que nosotros mismos hacemos nuestras ideas. Y así estamos protegiendo acá. O no alcanzo esa lengua de ellos, ¿no? Que ellos, ¿no?
para que puedo yo decir, ¿sabes qué? O te regalo, o llevo, pues lleva libremente mi plátano y que no me flechea, ¿no? Nosotros como natos de pueblos originarios tenemos el deber, el derecho de ir a parar, solos, porque necesitamos que ellos también sean libres, como nosotros. Sabemos que como años vivían muy tranquilos ellos, porque están acabando su bosque, están destruyendo su bosque.